Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: historias de amor. Pero no cualquier historia de amor, no. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor más complicada y especial, la que involucra a dos nombres que resuenan en el corazón de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de ellos, y no es para menos. Son dos personas extraordinarias, talentosas y con una química que traspasa la pantalla. Y aunque hoy nos enfocaremos en su historia, quiero dejar claro que este vídeo es mi interpretación, basada en lo que hemos visto, escuchado y analizado. Es una historia compleja, llena de matices, y por eso es tan fascinante. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre tenemos temas interesantes, chismes jugosos y análisis que les encantarán. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. La historia de Kerem y Hande, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, comenzó en el set de grabación. Concretamente en la serie Love is in the Air. Y vaya que el amor estaba en el aire. Fue una serie que arrasó, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La trama, con sus enredos, sus idas y venidas, sus momentos románticos y sus obstáculos, cautivó a millones de espectadores. Pero lo que realmente hizo que la serie brillara fue la química innegable entre Kerem y Hande. Era palpable, era evidente y desde el primer momento, los fans comenzaron a soñar. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, impulsada por la fuerza de sus protagonistas. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños universitarios por la cancelación de su beca, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que por azares del destino, se cruza en su camino. La trama se complica cuando Serkan, para solucionar un problema con su empresa, propone un acuerdo a Eda. Ella fingirá ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él financie sus estudios. Lo que comienza como un trato comercial pronto se transforma en algo más profundo, a medida que la convivencia y las circunstancias los acercan. Los roces, las discusiones, las mentiras y los secretos dan paso a la atracción, al cariño y, finalmente, al amor. La serie, con sus giros inesperados y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todas las edades. La química entre Kerem y Hande desde el principio fue el ingrediente secreto del éxito. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía indicar que entre ellos existía una conexión especial que trascendía la pantalla. Los fans, ávidos de romance y de historias de ensueño, no tardaron en notar la chispa que emanaba de la pareja protagonista. Empezaron a aparecer rumores, fotos, vídeos que alimentaban las sospechas. ¿Era real lo que veíamos en pantalla? ¿Estaban Kerem y Hande construyendo algo más allá de sus personajes? Los fans, por supuesto, se volvieron locos investigando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis del lenguaje corporal, de edits románticos. Era una locura colectiva. Y honestamente era difícil no dejarse llevar por ella. Los seguidores de la serie y de ambos actores se volcaron en la búsqueda de cualquier señal que confirmara sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, donde se compartían fotos y vídeos de los momentos más románticos de la serie, se analizaban las entrevistas de Kerem y Hande en busca de pistas, y se creaban teorías sobre su posible relación. Cada publicación, cada like, cada comentario alimentaba la ilusión de los fans, que soñaban con ver a sus ídolos convertidos en pareja en la vida real. Los edits románticos que combinaban escenas de la serie con fotos de la vida cotidiana de Kerem y Hande se multiplicaron, y los hashtags como #Kerem and the Love y #Senkalkapimi Forever se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil discreto. Negaban cualquier relación romántica, decían que eran buenos amigos, compañeros de trabajo. Y claro, esa era la postura que se esperaba, especialmente al principio de la serie. Era una forma de mantener el misterio, de generar expectación y de no desviar la atención de la trama principal. Pero, ¿qué pasa cuando la química es tan fuerte que es imposible de ocultar? La prudencia inicial de Kerem y Hande era comprensible.
Ambos eran conscientes del revuelo que generaría cualquier rumor sobre su posible relación, y entendían la importancia de mantener un perfil bajo para no afectar la imagen de la serie y el desarrollo de sus personajes. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans podían ser abrumadoras. Sin embargo, la fuerza de su conexión y el cariño que sentían el uno por el otro eran innegables. Era cuestión de tiempo que las señales comenzaran a aparecer, y que los fans, siempre atentos, comenzaran a descifrar el lenguaje no verbal de Kerem y Hande. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, paseos, cenas, eventos. Cada imagen era analizada al detalle. Se les veía sonrientes, cómplices y a veces con gestos que parecían indicar algo más que amistad. Los paparazzis, por supuesto, estaban al acecho buscando la foto que confirmara lo que todos intuían. Y eventualmente la foto llegó. Las salidas informales de Kerem y Hande se volvieron más frecuentes. Se les vio juntos en restaurantes, en paseos por la ciudad, en eventos sociales y en conciertos. Las fotos que se filtraban a las redes sociales y a los medios de comunicación eran analizadas con lupa por los fans, que buscaban cualquier señal de romance. Los detalles eran importantes, la forma en que se miraban, la distancia entre ellos, los gestos de cariño, las risas compartidas. Cada imagen era una pieza más en el rompecabezas, una confirmación de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Los paparazzis, siempre al acecho, intensificaron su búsqueda, sabiendo que la foto definitiva estaba por llegar. En abril de 2021, finalmente, las fotos de unas vacaciones en las Maldivas confirmaron lo que muchos esperaban. Kerem y Hande estaban juntos, y no lo estaban negando más. Las imágenes de la pareja disfrutando de la playa, abrazándose y besándose, dieron la vuelta al mundo. Los fans explotaron de alegría, la noticia se hizo viral, y la pareja se convirtió en una de las más comentadas y queridas del momento. Las fotos de las vacaciones en las Maldivas fueron la confirmación oficial de la relación. Las imágenes de Kerem y Hande disfrutando del sol, la playa y el mar, abrazados y besándose, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans celebraron la noticia, compartiendo su alegría y felicitaciones a la pareja. La confirmación de la relación fue un acontecimiento importante, no solo para los fans, sino también para Kerem y Hande. A partir de ese momento, la pareja se mostró más abierta y relajada, compartiendo su amor con el mundo. La relación desde entonces se hizo más pública. Comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a hacer apariciones en eventos, y a expresar su amor y admiración mutuamente. Se les veía felices, enamorados, y parecían estar disfrutando de su relación sin preocuparse por lo que dijera la gente. Era un cuento de hadas moderno, dos estrellas de televisión que habían encontrado el amor verdadero. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un cuento de hadas moderno. Ambos actores, conocidos por su talento y carisma, se mostraron felices y enamorados, compartiendo momentos especiales con sus fans y demostrando su amor sin tapujos. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando su complicidad, sus risas y sus gestos de cariño. Las apariciones públicas de Kerem y Hande se hicieron más frecuentes. Asistieron a eventos de moda, a premieres de películas y a galas benéficas, siempre mostrando su amor y apoyo mutuo. Las entrevistas que concedían juntos eran una delicia para los fans, que disfrutaban escuchando sus palabras de amor y admiración mutua. Pero como toda historia de amor, la de Kerem y Hande también tuvo sus momentos difíciles. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, y las exigencias de sus agendas profesionales, surely no fueron fáciles de manejar. Se dice que mantuvieron discusiones sobre el tipo de exposición que querían, sobre cómo proteger su privacidad y sobre cómo afrontar los rumores y chismes que siempre acompañan a las parejas de famosos. La fama y la atención mediática, aunque pueden ser gratificantes, también conllevan una serie de desafíos. La presión de los medios de comunicación, el acoso de los paparazzi y la exposición constante pueden ser abrumadores, especialmente para una pareja que intenta mantener su privacidad y proteger su relación. Las agendas profesionales de Kerem y Hande con sus rodajes, eventos y compromisos, seguramente exigían mucho tiempo y energía. La falta de tiempo libre y la distancia geográfica, en algunos casos, podrían haber generado tensiones en la relación. Además, la pareja tuvo que enfrentarse a los rumores y chismes que siempre acompañan a las parejas de famosos. Las especulaciones sobre su relación, las críticas, las acusaciones de intereses ocultos y los comentarios malintencionados pudieron haber afectado su relación.
Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores de infidelidad, las acusaciones de intereses ocultos, y las críticas de aquellos que no veían con buenos ojos su relación. Estos rumores, por pequeños que fueran, seguramente afectaron su relación. La presión mediática y las especulaciones sobre su relación, aunque eran inevitables, pudieron haber afectado la estabilidad de la pareja. Los rumores de infidelidad, las acusaciones de intereses ocultos y las críticas de aquellos que no veían con buenos ojos su relación pudieron haber generado inseguridad y desconfianza. La pareja, como cualquier pareja que se encuentra en el ojo público, tuvo que lidiar con los comentarios malintencionados, las críticas sobre su relación y las especulaciones sobre su vida privada. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los medios de comunicación pudo haber sido agotadora y estresante. Después de un poco más de un año de relación, en agosto de 2022, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero comenzaron a circular rumores de todo tipo. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, y de falta de comunicación. Lo cierto es que la separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue un shock para sus fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. La ruptura, aunque inevitable en algunos casos, dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores, que esperaban un final feliz para su historia de amor. Las razones exactas de la separación nunca fueron reveladas públicamente. Sin embargo, se especuló sobre diferentes motivos, como diferencias irreconciliables, problemas de agenda, falta de comunicación y la presión mediática. La falta de información oficial alimentó los rumores y las especulaciones, creando un ambiente de incertidumbre y tristeza entre los fans. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales, y aunque mantuvieron una relación cordial, evitaron hablar públicamente sobre su relación pasada. Y como es normal en estos casos, se intensificaron las especulaciones sobre el motivo de la ruptura. ¿Fue por terceras personas? ¿Por diferencias en la forma de vida? ¿Fue la presión mediática demasiado fuerte? Nunca lo sabremos con certeza. La separación de Kerem y Hande marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y compromisos. Aunque mantuvieron una relación cordial, evitaron hablar públicamente sobre su relación pasada, respetando su privacidad y la de sus fans. La falta de información oficial sobre los motivos de la separación alimentó las especulaciones y los rumores sobre las posibles causas. Se habló de terceras personas, de diferencias en la forma de vida, de la presión mediática y de la falta de compatibilidad. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó en la intimidad de la pareja. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parece seguir existiendo. En algunas entrevistas, ambos han hablado positivamente el uno del otro, resaltando la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Han demostrado madurez y profesionalismo al manejar la situación. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande parece seguir existiendo. Ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo al manejar la situación, evitando declaraciones polémicas y manteniendo una relación cordial y respetuosa. En algunas entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado positivamente el uno del otro, resaltando la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Han expresado su agradecimiento por los momentos compartidos, su admiración por el otro y su respeto por su trayectoria profesional. Ahora, ¿qué hace que la historia de Kerem y Hande sea tan complicada y especial? Creo que hay varios factores que la hacen única. Primero, la química innegable. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. No solo se veían bien juntos, sino que se complementaban a la perfección. Tenían una complicidad que traspasaba la pantalla, y eso es algo muy difícil de lograr. La química innegable entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air y de su relación. Su conexión fue palpable desde el primer momento, creando una complicidad que traspasaba la pantalla. Su interacción natural, sus miradas cómplices y sus gestos de cariño conquistaron a los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Segundo, la intensidad de su romance.
Fue un amor que nació en público, y que se desarrolló bajo la mirada atenta de millones de personas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y comentada. Esto, sin duda, añadió una capa extra de presión a la relación. La intensidad de su romance, que nació en público y se desarrolló bajo la atenta mirada de millones de personas, fue uno de los factores que hizo que su historia fuera tan complicada y especial. La presión mediática, la atención de los fans y las especulaciones sobre su relación crearon una capa extra de complejidad que afectó su relación. Tercero, la complejidad de sus personalidades. Tanto Kerem como Hande son personas con personalidades fuertes y definidas. Son talentosos, ambiciosos, y tienen sus propias ideas y valores. Esto, aunque puede ser enriquecedor, también puede generar conflictos y desencuentros. La complejidad de sus personalidades, con sus fortalezas, ambiciones y valores, también influyó en su relación. Ambos actores, con personalidades fuertes y definidas, tienen sus propias ideas y valores. Aunque esto puede ser enriquecedor, también puede generar conflictos y desencuentros. Cuarto, la presión mediática. Ser una pareja de famosos implica estar constantemente expuestos a los medios de comunicación, a los paparazzi y a los rumores. Esto puede ser agotador y desgastante, y puede afectar negativamente a la relación. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y los rumores constantes fueron factores que afectaron negativamente su relación. La exposición pública, aunque es parte del mundo del espectáculo, puede ser agotadora y desgastante, especialmente para una pareja que intenta mantener su privacidad y proteger su relación. Quinto, el cariño del público. Los fans de Kerem y Hande, especialmente aquellos que siguen el mundo de las novelas turcas, invirtieron emocionalmente en esta historia. Se enamoraron de su amor en pantalla, y soñaron con que se hiciera realidad en la vida real. Por eso, la ruptura fue tan dolorosa para muchos. El cariño del público, que invirtió emocionalmente en su historia de amor, hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa. Los fans, que se enamoraron de su amor en pantalla y soñaron con que se hiciera realidad en la vida real, sintieron la separación como una pérdida personal. A pesar de todo, la historia de Kerem y Hande sigue siendo especial. Es una historia de amor que nos enseña que el amor puede ser complicado, que puede estar lleno de obstáculos, pero que a pesar de todo, merece la pena vivirlo. La historia de Kerem y Hande, a pesar de sus obstáculos, sigue siendo especial. Es una historia de amor que nos enseña que el amor puede ser complicado, que puede estar lleno de desafíos, pero que a pesar de todo, merece la pena vivirlo. Y aunque su romance haya terminado, el recuerdo de su historia perdura en el corazón de sus fans. Su química, su complicidad y su amor genuino dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. El recuerdo de su historia perdura en el corazón de sus fans. Su química, su complicidad y su amor genuino dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, inspirando a muchos y recordándonos la magia del amor y la importancia de vivir el momento. Así que, en resumen, hemos recorrido la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Love is in the Air hasta su ruptura. Hemos analizado los momentos clave, los rumores, las especulaciones y las lecciones que podemos sacar de esta historia. Hemos visto la química innegable, la presión mediática y la complejidad de sus personalidades. Y sobre todo, hemos recordado la magia del amor y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Hemos recorrido la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Love is in the Air hasta su ruptura, analizando los momentos clave, los rumores, las especulaciones y las lecciones que podemos sacar de esta historia. Hemos visto la química innegable, la presión mediática y la complejidad de sus personalidades, y recordado la magia del amor y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias, y espero que les haya gustado este análisis de la historia de Kerem y Hande. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y espero que les haya gustado este análisis de la historia de Kerem y Hande. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la historia de Kerem y Hande?
¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie o de su relación? Déjenme sus comentarios, quiero saber lo que piensan. Ahora me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie o de su relación? Déjenme sus comentarios, quiero saber lo que piensan. Y como siempre, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.